¿Alguna vez te has preguntado qué significa el tercer templo de Jerusalén y por qué es de suma importancia en las profecías bíblicas? En un mundo donde la incertidumbre y el cambio son constantes, la idea de un nuevo templo puede parecer abstracta, pero tiene el potencial de cambiar el rumbo de la historia del mundo tal como la conocemos. Mantener el corazón y la mente abiertos es crucial, porque lo que vamos a explorar se encuentra en el centro mismo de la fe cristiana y la esperanza futura prometida por Dios. Así que sigue con nosotros, ya que esta es solo la introducción a una revelación que podría transformar tu entendimiento sobre el plan divino. Desde tiempos antiguos, Jerusalén ha sido el centro neurálgico de la espiritualidad y la historia del pueblo de Dios. Aquí no solo se erigieron los templos que encontraron morada en el corazón de la adoración hebrea, sino que también es el lugar donde se cumplieron múltiples profecías que apuntan hacia el futuro. De hecho, el profeta Ezequiel, en su libro, hace una mención especial del templo en los capítulos 40 al 48, donde describe de manera asombrosa un templo que será edificado en los últimos días. Esta revelación debe calar hondo en nuestro espíritu y hacernos reflexionar, ¿qué significa para nosotros hoy? Mientras te sumerges en este tema, considera la posibilidad de que la construcción del tercer templo no solo esté relacionada con el judaísmo, sino que también tenga un profundo impacto en el cristianismo. En Mateo 24, Jesús habla del fin de los tiempos y menciona la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Está hablando de un futuro templo donde se desatará esta manifestación del mal? ¿Cómo se relaciona esto con la segunda venida de Cristo? Estas preguntas nos invitan a buscar en las Escrituras por respuestas, por el entendimiento que iluminará nuestros corazones. El Antiguo Testamento menciona dos templos importantes. El primer templo fue construido por Salomón, alrededor del 960 a.C., y fue un símbolo palpable de la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Luego, el segundo templo, reconstruido por Zorobabel y más tarde embellecido por Herodes, fue considerado el lugar de la presencia de Dios hasta su destrucción en el 70 después de Cristo. Esto plantea una cuestión intrigante: ¿por qué es necesario un tercer templo? ¿Qué propósito cumple en el plan redentor de Dios? Es poderoso recordar que el antiguo templo fue más que un simple edificio, era un lugar donde los sacrificios se ofrecían y donde el pueblo se encontraba con Dios. Así es como destaca la necesidad del tercer templo en el contexto de las profecías. En el libro de Apocalipsis, se nos da una visión del final de los tiempos, donde el templo juega un papel crucial. Juan el Revelador menciona un templo en el cielo y la importancia del tabernáculo. Esto nos lleva a pensar que un nuevo templo en la tierra podría simbolizar un retorno a la adoración pura y verdadera, en un contexto donde la humanidad pueda reconciliarse plenamente con Dios. Ahora bien, a medida que navegamos por esta temática, es esencial reflexionar sobre las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 3 y 16, donde nos recuerda que no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este versículo es fundamental. La llegada del tercer templo no necesariamente significa que Dios deja de habitar en nosotros. Más bien, puede indicar un cumplimiento de una era donde la presencia de Dios se manifestará de manera muy real y tangible tanto en los cielos como en la tierra. Un punto esencial que surge de las Escrituras es la cruz y lo que significó para la humanidad. Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el velo del templo se rasgó, simbolizando el nuevo camino de acceso a la presencia de Dios. Pero, ¿cómo se interrelacionan estos hechos con la edificación de un futuro templo? Aquí es donde las tensiones y la curiosidad realmente comienzan a sobresalir. Dios no solo establece un nuevo lugar de adoración, sino que también nos llama a vivir en santidad. La pregunta se presenta: ¿estamos preparados para un tercer templo, no solo en el sentido físico, sino también espiritual? Cada vez que se habla del futuro templo, también se menciona el glorioso retorno de Jesucristo. En el libro de Zacarías, el profeta dice que en ese día, el Señor vendrá y todos los santos con él, Zacarías 14, 5. Esta promesa es un recordatorio de que todo en el plan de redención de Dios culminará en su victoria sobre el mal. ¿Con qué entusiasmo y reverencia esperamos ver este cumplimiento de las profecías? La construcción del tercer templo podría ser la puerta a ese monumental acontecimiento. Es increíble pensar cómo la historia bíblica está entrelazada con las promesas divinas. El libro de Daniel también aporta claridad sobre este tema.
En Daniel 9 y 27, se menciona que un príncipe hará un pacto que dará lugar a la puesta en marcha de un tiempo de tribulación, un aspecto que se asocia con la edificación del templo. La narrativa se despliega de tal manera que se infunde una sensación de urgencia y de despertar espiritual entre nosotros, los creyentes. ¿Estamos realmente comprometidos en seguir lo que las Escrituras nos revelan, o hemos perdido de vista el importante rol de estas profecías? La búsqueda del tercer templo también puede verse como un acto de fe. En el libro de Hebreos, se nos habla de la fe de Abraham, cuando, sin ver el cumplimiento de las promesas, seguía adelante. Así también, debemos mantener nuestra fe en las promesas que Dios ha hecho y que están claramente escritas en su palabra. La construcción de este templo puede estar conectada con aquellas promesas, pero también se trata de un recordatorio de la perseverancia que requiere nuestra fe cristiana. Cada paso hacia la realización de estas profecías necesita un compromiso real con nuestras creencias. Recuerda que el propósito final de la construcción del tercer templo no es solo un retorno a las tradiciones, sino un reenfoque hacia la adoración genuina. En el Evangelio de Juan 4, 21-24, Jesús les dijo a la mujer samaritana que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este es el clamor actual, un llamado a entender que la verdadera adoración trasciende las paredes de un edificio. Después de todo, el tercer templo podría ser el catalizador que nos lleve a un nivel más profundo de adoración y conexión con nuestro Dios. Es en este punto que es interesante explorar lo que un tercer templo significaría en un contexto profético. Puede asombrarte saber que diversas líneas teológicas han interpretado la venida de este templo de maneras diversas. Algunos consideran que tendrá un papel literal y físico en los últimos días, mientras que otros lo ven como un símbolo de las bendiciones del reino de Dios en la tierra. ¿Qué crees tú que dice la palabra? En cada interpretación, hay un hilo común, todos apuntan hacia la esperanza de un tiempo donde Dios reinará en medio de su pueblo. A medida que continuamos, es importante destacar el simbolismo del tercer templo no solo como un edificio, sino como un reflejo de la presencia redentora de Cristo. En Apocalipsis 21, encontramos una de las visiones más hermosas de la Nueva Jerusalén, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta poderosa declaración indica que el templo no será simplemente un lugar de culto, sino un lugar de comunión abierta con Dios. ¿Cómo se relaciona esto con tu vida de fe hoy? ¿Podemos empezar a vivir en la espera de esas promesas que se encuentran en nuestra esperanza cristiana? El tiempo se nos echa encima, pero las preguntas y exploraciones que hemos iniciado sobre el tercer templo nos brindan una vastedad de conocimiento y entendimiento espiritual que podría llevarnos a un despertar. Lo que sigue es sumamente crucial, ya que podemos ver cómo esta narrativa se teje a través de la historia bíblica y hacia nuestras vidas diarias en el contexto del crecimiento espiritual y la esperanza de la gloria de Dios. Es evidente que aún quedan muchos aspectos por explorar, y cada uno merece atención profunda. En el próximo segmento, profundizaremos en cómo estos temas tocarán cada uno de nosotros y nos prepararán para un tiempo donde la adoración se realizará de manera justa y verdadera, en un contexto donde el tercer templo juega un papel central. Mantente alerta, porque las revelaciones que se avecinan seguramente despertarán tu curiosidad y reforzarán tu fe mientras exploramos más a fondo esta fascinante obra divina que podría cambiar el mundo. Cuando hablamos del tercer templo, es inevitable que nuestra mente viaje a cómo este concepto impacta las dinámicas de la sociedad actual. En un mundo lleno de tensiones políticas y divisiones entre diversas creencias, el tercer templo podría convertirse en un símbolo de unidad y reconciliación. Considera cómo, a lo largo de la historia, los lugares sagrados han funcionado como puentes para reunificar a las personas bajo la adoración a Dios, y en este caso, la posibilidad de un nuevo templo en Jerusalén puede ser una metáfora poderosa para un despertar espiritual. El templo, en su esencia, no solo es un lugar físico, es un punto de encuentro donde se experimenta la presencia de Dios. La idea de que este tercer templo podría establecer un nuevo centro de adoración invita a los creyentes de diversas tradiciones a reflexionar sobre sus prácticas. No se trata simplemente de edificar un monumento, sino de establecer un sitio donde las personas puedan venir juntas a adorar y encontrar la paz que solo la presencia de Dios puede ofrecer. En un tiempo donde la polarización reina, el templo podría verse no solo como un lugar de sacrificio y adoración, sino como un símbolo de unidad entre diferentes corrientes de fe.
Esto enlaza con un tema fundamental en las enseñanzas de Jesús, el amor al prójimo. En Marcos 12, 30-31, se nos instruye a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta llamada al amor trasciende cualquier estructura física. ¿Cómo puede el tercer templo, entonces, ser un catalizador para la transformación de corazones y mentes? En un futuro donde Dios se moverá de manera palpable entre su pueblo, la invitación es a aceptar este amor y llevarlo a la comunidad. Así como el antiguo templo fue un lugar de encuentro para el pueblo de Dios, el nuevo templo podría convertirse en un faro de esperanza y amor en un mundo que tanto lo necesita. La Escritura nos invita a meditar sobre el papel que juega el líder espiritual en la edificación de este templo. En Ezequiel, el profeta describe no solo el templo físico, sino también la restauración de un líder. Este líder, o príncipe, se presenta como un ejemplo de servicio y humildad en la adoración a Dios. Esto puede llevarnos a reflexionar sobre la importancia de nuestros líderes espirituales y sobre cómo se preparan para guiar a sus comunidades hacia un futuro lleno de esperanza. Elegir líderes que reflejen el carácter de Cristo en sus vidas es esencial, ya que tendrán un papel fundamental en la construcción del tercer templo no solo en un sentido físico, sino también espiritual y moral. A medida que los creyentes se preparan para este nuevo templo, también se abre un espacio para considerar cómo nuestras prácticas espirituales se alinean con lo que Dios desea. Estamos en un proceso de purificación y aproximación íntima a Él. El llamado al arrepentimiento y a la renovación es poderoso. Cuando miramos hacia el futuro, podemos ver el tercer templo como una invitación continua a ser transformados y a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La espera del templo no debe ser un motivo de pasividad, sino un impulso hacia la acción espiritual. Una de las preguntas más intrigantes que ha surgido en la discusión sobre el tercer templo es su relación con el fin de los tiempos. Las profecías que rodean a este templo están en un camino que nos recuerda que la historia de la humanidad va hacia un clímax divino. En 2 Pedro 3 y 10, se nos advierte que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto implica una urgencia. La preparación para el tercer templo, entonces, se convierte en un símbolo de preparación espiritual personal y corporativa para la venida de nuestro Señor. Aquellos que sean parte de este templo serán aquellos que están vivos en su fe y que han sido cautivados por el mensaje del Evangelio. La transformación en el corazón de los creyentes es la clave para que el tercer templo sea un lugar de impacto y de gloria. Continuando con esta temática, es esencial pensar en la dimensión de la restauración que el tercer templo implica. A través de la historia, cada templo ha simbolizado un nuevo comienzo y un espacio para la redención. Pisando sobre el mismo suelo donde se encontraba el primer templo, los futuros adoradores quizás no solo se reencuentren con su herencia religiosa, sino que también vayan más allá, buscando una vida de servicio a Dios y a los demás. Esta restauración no se limita a lo físico, sino que también tiene un profundo significado en la restauración de relaciones, amistad, unidad y un llamado a vivir en justicia. La riqueza de la tradición judía en torno al templo puede ofrecer perspectivas interesantes para el cristiano contemporáneo. La adoración en el antiguo templo estaba impregnada de rituales y sacrificios que apuntaban a la necesidad de un mediador. Jesús, como el Cordero de Dios, realizó el sacrificio final que eliminó la separación entre Dios y la humanidad. Aún así, el tercer templo sugiere un retorno a la práctica de la adoración. Este retorno no necesariamente implica volver a los sacrificios rituales, sino una renovación del entendimiento de que el adorador ahora viene ante la presencia de Dios con el sacrificio de un corazón quebrantado y contrito. El simbolismo del templo se extiende también a la idea de que cada creyente es parte de un templo espiritual más amplio. En Efesios 2, 19-22, Pablo afirma que nosotros somos ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios y que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos, entonces, que el tercer templo puede representarse como una realización de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros puede actuar como un ladrillo que edifica la morada de Dios en el Espíritu, reforzando la unión entre los creyentes de todas las descripciones y procedencias. En la vida diaria, esta noción de edificar un templo espiritual tiene implicaciones profundas. Nos impulsa a vivir nuestras vidas con propósito y a ser conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás.
Cada palabra que decimos, cada acto de bondad o amor, contribuye a la edificación de ese templo. Cuando el amor de Dios se despliega en nuestras interacciones, estamos, de forma literal, construyendo un espacio donde la adoración puede florecer. Así, el tercer templo se convierte en un llamado a vivir de manera coherente con nuestra fe, llevando la luz de Cristo en un mundo de oscuridad. A medida que avanzamos a la conclusión de nuestras reflexiones sobre el tercer templo, es esencial pensar en la urgencia que implica vivir en expectativa. Las Escrituras nos instan no solo a esperar la restauración, sino a estar activamente involucrados en el proceso de edificación espiritual. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta narrativa extraordinaria. Así como Nehemías se levantó para reconstruir los muros de Jerusalén, también nosotros debemos levantarnos y actuar para preparar el camino hacia la adoración auténtica. Finalmente, al contemplar el futuro del tercer templo, debemos tener en cuenta que, sobre todo, este proyecto no se trata únicamente de arquitectura o de un espacio sagrado. Más bien, es un reflejo del deseo del corazón de Dios de habitar entre su pueblo. A medida que el mundo gira en torno a la incertidumbre, los creyentes tienen una oportunidad única de afianzarse en las promesas de Dios, llevando consigo la esperanza que proviene del conocimiento de que Dios está trabajando para hacer nuevas todas las cosas. El tercer templo puede ser el símbolo de una comunidad unida, de un pueblo deseoso de experimentar la gloria del Señor, en una adoración que emana de corazones sinceros. La reconciliación, la unidad y el amor deberán ser los pilares que sostengan este templo, y la preparación de todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo será crucial. Así, en el anhelo e impaciencia por el retorno de nuestro Salvador, nos encontramos en la expectativa del día glorioso en que veremos a Dios cara a cara, en el templo donde no habrá más lágrimas ni temores, solo la paz eterna de su presencia. Este camino que hemos recorrido sobre el tercer templo no solo es una exploración de un sitio sagrado, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios y con los demás. Mientras anticipamos el cumplimiento de estas profecías, que nuestra fe nos impulse a actuar, a vivir como verdaderos adoradores que no solo anhelan un lugar, sino que buscan ser un reflejo de la luz y la gracia de Cristo en el mundo. Que cada paso que tomemos nos acerque un poco más al templo que, en última instancia, todos anhelamos ver, el lugar donde todos los pueblos de la tierra serán reunidos en adoración ante el Rey.